Hola a todos, estimados estudiantes. En un video anterior, titulado Leyes del movimiento de Newton, respondimos a la pregunta: ¿cuál es el origen del movimiento de un cuerpo u objeto? Y la respuesta se enfocó en el movimiento de traslación. En este video explicaré el equivalente rotacional de las tres leyes de Newton, es decir, responderemos la pregunta: ¿cuál es el origen del movimiento rotacional? Empecemos por el equivalente rotacional de la primera ley de Newton, es decir, ley de la inercia, caso rotacional. Antes de expresar la primera ley, se deben responder las preguntas: ¿a qué se le llama estado de movimiento rotacional? ¿A qué se le llama inercia rotacional? El estado de movimiento rotacional de un objeto extendido se refiere a dos aspectos: la rapidez angular, es decir, qué tan rápido rota un objeto, y su dirección de rotación. Estos dos aspectos definen a la velocidad angular. Pero, ¿cómo puedo saber cuál es la dirección de la velocidad angular? La dirección queda definida por la regla de la mano derecha. Para comprender en qué consiste, consideremos un disco que rota en sentido contrario a las manecillas del reloj y en torno a un eje perpendicular a su superficie y que pasa por su centro. Como se observa en la figura, al cerrar la mano en el sentido de rotación, el dedo pulgar indica la dirección del vector velocidad angular. La inercia rotacional de un cuerpo rígido es la tendencia a mantenerse en el mismo estado de rotación, es decir, la tendencia a mantenerse con la misma velocidad angular. Para comprender mejor este concepto, consideremos a un equilibrista que intenta caminar sobre una cuerda tensada. Es muy probable que tenga dificultades para hacerlo utilizando solo su cuerpo. La tendencia a rotar alrededor de la cuerda, es decir, a caerse, es alta. Si ahora el equilibrista toma una larga varilla entre sus manos, en la forma mostrada en esta figura, la experiencia muestra que es mucho más fácil mantenerse en equilibrio sobre la cuerda, es decir, su tendencia a rotar alrededor de la cuerda se reduce. ¿A qué se debe esto? Pues a que el sistema hombre-varilla tiene mayor inercia rotacional que el hombre solo. Por lo tanto, la tendencia a mantenerse en el mismo estado de rotación inicial, es decir, sin rotar, es mayor cuando se incorpora la varilla al sistema. Específicamente, ¿qué hace que esto sea así? Esto se debe específicamente a dos aspectos. Por un lado, cuando se incrementa la masa del sistema, también se incrementa su inercia rotacional. Y por el otro lado, la inercia también se incrementa con el incremento de la distancia entre el eje de rotación y los elementos de masa que lo forman. ¿Cómo se puede cambiar el estado de rotación de un objeto considerado como un cuerpo rígido? Pues aplicando una torca neta diferente de cero. Por lo tanto, podemos anunciar la ley de la inercia, caso rotacional, en la siguiente forma: todo cuerpo que rota alrededor de un eje tiende a permanecer rotando alrededor de ese mismo eje con la misma velocidad angular, a menos que una torque externa no nula cambie dicho estado. La inercia se puede medir a partir de un parámetro llamado momento de inercia. Podrían estarse preguntando entonces, ¿cómo se define el momento de inercia en forma cuantitativa?
Veamos con un poco más de detalle este concepto. El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional y depende de la masa del cuerpo u objeto y de la forma en que esta masa se distribuye respecto del eje de rotación. Consideremos un objeto plano en forma de cuadrado. Para determinar su momento de inercia, primero lo dividimos en cuadritos muy pequeños. Por ejemplo, aquí resaltamos uno de masa delta m sub i, ubicado en una posición r sub i. Considerando pedacitos muy pequeños de masa, el momento de inercia de este objeto plano se puede calcular con esta fórmula. De modo que el momento de inercia es igual a la sumatoria del producto de las masas de los pequeños elementos de masa en que se divide el cuadrado multiplicado por su correspondiente posición elevada al cuadrado. Veamos algunos ejemplos. Para una esfera sólida de radio r y masa m que rota alrededor de un eje que pasa por su centro, el momento de inercia es 2/5 de m por r al cuadrado. Para una esfera hueca con las mismas dimensiones y masa que la anterior, el momento de inercia se incrementa hasta 2/3 de m por r al cuadrado. Este incremento se debe a que los elementos de masa que forman a la esfera hueca están más alejados del eje de rotación que en la esfera sólida. Para el caso de un paralelepípedo de masa m y espesor despreciable que rota en torno a un eje que pasa por su centro geométrico, su momento de inercia es 1/12 de m por a a la 2 más b a la 2. A y b son las medidas de sus lados. Si este mismo objeto rota alrededor de un eje que pasa por un lado, como se muestra en la figura, su momento de inercia se incrementa hasta un valor de 1/3 por m a la 2, ya que sus elementos de masa se distribuyen más lejos del eje de rotación. Algo similar sucede con una barra sólida cuando se cambia de posición el eje de rotación. Veamos ahora el equivalente rotacional de la segunda ley de Newton. Consideremos un cuerpo rígido como el que se muestra en esta figura. Como consecuencia de la aplicación de una fuerza F en el extremo opuesto al centro de rotación y perpendicular a su eje longitudinal, este cuerpo rígido experimenta una torca o momento de torsión neto tau sub 1, que provoca una rotación con una aceleración angular alfa sub 1. En otro experimento se reduce el brazo de palanca de modo que el cuerpo rígido experimente ahora una torca neta tau sub 2 de menor magnitud que tau sub 1 y una consecuente aceleración angular alfa sub 2 también menor a alfa sub 1. En un tercer experimento reducimos aún más la torca neta a un valor tau sub 3 y por lo tanto también se reduce la aceleración angular alfa sub 3. En general, tau sub 1 es mayor que tau sub 2 y este es mayor que tau sub 3. Y también se cumple la misma relación para las correspondientes aceleraciones angulares, es decir, alfa sub 1 es mayor que alfa sub 2 y este a su vez mayor que alfa sub 3. Por lo tanto, el momento de torsión neto es directamente proporcional a la consecuente aceleración angular. La constante de proporcionalidad es el momento de inercia. La segunda ley de Newton, caso rotacional, expresa entonces que la aceleración angular que experimenta un objeto debido a la aplicación de una torca neta no nula
es directamente proporcional a la magnitud de la torca e inversamente proporcional a su momento de inercia. Esto es, tau es igual a I por alfa. Haciendo una analogía con la segunda ley de Newton, caso traslacional, la fuerza es al torque como la masa es al momento de inercia y como la aceleración lineal es a la aceleración angular. ¿Existe equivalente rotacional de la tercera ley de Newton? Dado que la torca depende del punto de aplicación de la fuerza, del eje de rotación, del brazo de palanca y de la distribución de la masa del cuerpo, no existe equivalente rotacional de la tercera ley de Newton. Es decir, una fuerza de acción en un cuerpo puede generar una torca diferente a la torca de la fuerza de reacción en otro cuerpo. Recuerda que la ley de la inercia, caso rotacional, expresa que todo cuerpo que rota alrededor de un eje tiende a permanecer rotando alrededor de ese mismo eje con la misma velocidad angular, a menos que una torca externa neta cambie dicho estado. La inercia rotacional se mide con el momento de inercia. La segunda ley de Newton, caso rotacional, expresa que la aceleración angular que experimenta un objeto debido a la aplicación de una torca neta no nula es directamente proporcional a la magnitud de la torca e inversamente proporcional a su momento de inercia. Es decir, el momento de torsión neto es igual al producto del momento de inercia por la consecuente aceleración angular. Muchas gracias por escucharme.